Buenas tardes a todos. Hoy vamos a explicar unos conceptos de economía que yo creo que son importantes, sobre todo para que a las personas, considero que son importantes para que las personas no sean engañados por políticos demagogos o tengan que hacer lo que diga un estúpido burócrata. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de cómo se generan los precios en un libre mercado y ya veréis que no es nada impuesto, no es objetivo, no los imponen los malvados capitalistas y no es producto del capitalismo, sino que es producto de nosotros, de cómo somos los seres humanos, ¿no? Para explicar esto, primero tenemos que hablar de la acción humana, de qué hacemos los seres humanos en nuestro día a día. En nuestro día a día los seres humanos perseguimos fines siempre perseguimos fines al mismo coste. Tratamos de perseguir fines al mismo coste. Cuando yo me levanto de la silla y voy al baño a beber un vaso de agua, eh, estoy persiguiendo un fin. Y el valor que obtengo es la satisfacción que me da alcanzar ese fin. En este caso, al levantarme de la silla y beber un vaso de agua, estoy obteniendo un valor que es calmar la sed. Ese sería el valor, lo que me da el alcanzar el fin. También tenemos que ver que el valor de los objetos se lo damos los seres humanos. El valor es subjetivo, depende de los sujetos. No es un valor objetivo. El objeto no se da valor a sí mismo. Y esto es importante decirlo porque desde hace muchos años es un error sistemático y muy extendido entre los economistas, desde Adam Smith prácticamente, liberales clásicos, los malthusianos, los marxistas, los keynesianos, el defender que los precios vienen dados por los costes de producción, que son objetivos, y el porcentaje de beneficio, cuando es al revés. Son los precios los que determinan todo eso. Entonces, ya bien es verdad que la teoría del valor subjetivo está ampliamente aceptada, pero hay algunos economistas, sobre todo neoclásicos, que consideran que desde el punto de vista de la oferta no hay, es todo más objetivo. Consideran que desde el punto de vista de la oferta imperan los valores, la teoría del valor objetivo. Sin embargo, consideran, sí es verdad que han introducido el análisis subjetivo desde el punto de vista de la demanda, pero todo es subjetivo, oferta y demanda, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar ahora? De la utilidad. La utilidad es el valor que nosotros damos subjetivamente a un medio que nos permite alcanzar un fin que para nosotros tiene un valor a escala valorativa. En este caso, el medio que a mí me permite beber agua es el vaso de agua. El vaso de agua es un medio para beber agua y nosotros lo valoramos subjetivamente en función de si nos permite o no alcanzar ese fin. Entonces, en este caso, yo valoré un vaso de agua en función del fin que me permite alcanzar, en este caso, de calmar mi sed, ¿no? Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué determina el valor de todos los bienes que tenemos a nuestra disposición? Imaginemos que somos un agricultor y tenemos 4 sacos de trigo. ¿Qué hacemos? Pues construimos una escala valorativa. El primer saco de trigo lo utilizamos para hacer pan y comer. El segundo saco de trigo lo utilizamos para ahorrarlo y sembrarlo cuando venga la época de siembra. Y el tercer saco de trigo lo utilizamos para hacer whisky. Y el cuarto saco de trigo lo utilizamos para dar de comer a las palomas. Entonces, desde el punto de vista del agricultor, ¿cuál es el valor de todos los sacos de trigo? Efectivamente, el valor lo determina el último fin que está en la escala valorativa. En este caso, dar de comer a las palomas. Por eso se llama utilidad marginal, porque está ahí, en el margen. Es marginal, está en el margen, a tomar por saco. Entonces, si el agricultor pierde o vende ese saco de trigo, la utilidad que pierde, porque es una utilidad porque el medio es el trigo, que el trigo le permite dar de comer a las palomas, ¿no? Es el medio, el valor del medio. Lo que pierde es dar de comer a las palomas si se quita esto, que es lo que menos valora él. Entonces, ¿qué pasa si ese agricultor... Ahora vamos a explicar cómo se generan los precios. ¿Qué pasa si ese agricultor va al mercado y vende esos 4 sacos de trigo? Pues sucede que si vende un saco de trigo, si tiene un comprador y vende un saco de trigo, va a perder esa utilidad, va a perder dar de comer a las palomas. Y él, subjetivamente, aquí entra en juego las unidades monetarias, que es una abstracción que tenemos los seres humanos para poder realizar cómodamente intercambios comerciales. Entonces, él, subjetivamente, el agricultor, imaginemos que entre la tercera y cuarta posición se introduce otra posición que es 300 unidades monetarias. Él valora más 300 unidades monetarias que el último saco de trigo, que el saco de trigo que le permite dar de comer a las palomas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hay un comprador que se lo compra por 300 unidades monetarias, él le va a dar ese saco de trigo. Y ese comprador va a tener una escala valorativa diferente en el que va a valorar de manera subjetiva más el saco de trigo que ha conseguido de esa compra que los 300 unidades monetarias que tenía en el bolsillo y que se los ha dado al agricultor. Entonces, ¿qué pasa? Que un intercambio comercial, esto es importante, siempre se da cuando hay fines divergentes. Es decir, el agricultor persigue un fin diferente al del comprador. El comprador persigue conseguir un saco de trigo y el agricultor persigue deshacerse de ese saco de trigo y conseguir las 300 unidades monetarias que tenía el comprador. Entonces, esto es importante, ¿no?
los intercambios comerciales y el movimiento de la sociedad se da porque cada individuo persigue fines subjetivos diferentes. Ya. Si todo el mundo persiguiésemos el mismo fin, no habría intercambios comerciales y no habría movimientos. Imaginemos que todo el mundo persigue como fin tener un vaso de agua. Todo el mundo, los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo. Amancio Ortega se la suda a Inditex. Ahora de repente su voluntad suprema es conseguir un vaso de agua. Conseguir un vaso de agua. Todo el mundo está así, quiere conseguir un vaso de agua. Entonces no habría intercambios comerciales porque no hay nadie que estuviese dispuesto a renunciar a lo que tiene a cambio de otra cosa. Efectivamente, no se podría haber intercambios comerciales. Entonces vamos a ver por qué este precio entonces de cierre sería 400 unidades monetarias. ¿Qué pasa si de repente al agricultor le vienen 4 compradores? 4 compradores que quieren sacos de trigo. ¿Qué sucede? Que el agricultor perdería el trigo que le da valor para dar de comer a las palomas, el trigo que le da valor para hacer whisky, el trigo que le da valor para hacer pan, perdón, no, el trigo que le da valor para sembrarlo y ahorrar, y el trigo que le da valor para hacer pan. Entonces, ¿qué pasa? Que el agricultor, si vende todo eso, se quedaría sin nada. Entonces está obligado a vender el precio para eso, porque de repente, imaginemos que el agricultor, antes que comer y hacer pan, valora más 600 unidades monetarias. Que alguien le dé 600 unidades monetarias porque esas 600 unidades monetarias le permiten ir al mercado y comprar una barra de pan. O muchas barras de pan. Estoy diciendo 600 por decir, que es una burrada, yo lo sé. Bueno, imaginaos que son bolívares y ya está. 600 unidades monetarias es pues para comprar el pan. Claro, hay inflación. El agricultor es un agricultor de Venezuela. Pero imaginaos que tiene muchos compradores y tiene que subir el precio para no perder todos esos productos. Porque si le diese todo eso por 300 euros, se quedaría sin saco de trigo y perdería todo el valor que tiene. O sea, no perdería, no podría comer, no podría sembrar y no podría hacer whisky. Entonces tiene que subir el precio si tiene más compradores. Entonces esto determina también por qué los seres humanos valoran más lo que es escaso y valoran menos lo que es abundante. ¿No? Porque a medida que las cosas son más abundantes, que los bienes son más abundantes, podemos construir una escala valorativa más larga y el valor de todas las unidades será la utilidad marginal que da la escala valorativa en la que se encuentra el último fin, el valor en el que se encuentra el último fin que hemos puesto en nuestra escala valorativa. Entonces es básicamente esto. Entonces, ¿realmente qué son los precios? Los precios es como el lenguaje, es una institución evolutiva que ha surgido a lo largo de los años como otras instituciones como las tradicionales, ¿no? Las leyes, la familia, son instituciones que han surgido evolutivamente en los seres humanos de manera espontánea y no planificada. Esto es importante, no planificada. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una entidad, una institución como el Estado que trata de fijar los precios, y no digo necesariamente la comida, como hacen los más totalitarios, ¿no? La Unión Soviética, Venezuela, Cuba, sino en el mercado de alquiler, como hacen muchos países socialdemócratas, lo que equivale a eso, fijar precios, es fijar y planificar precios. Lo que equivale es fijar el lenguaje, fijar cómo tenemos que hablar. Los precios no son más que un lenguaje, una señal de información que nos permite hacer intercambios comerciales y saber lo que es más valorado por la sociedad y lo que es menos valorado por la sociedad. Imaginaos que hay un bien que es muy valorado, ¿no? Que es tremendamente valorado. Entonces su precio, hay mucha demanda y su precio sube. ¿Qué les está diciendo a los empresarios? Esto es una señal de información para los empresarios. Los empresarios están diciendo que es rentable invertir en ese sector porque se va a ganar mucho dinero, porque el precio es muy alto y además se va a bajar el precio y a satisfacer esa demanda en calidad y cantidad que demandaba esa gente. Entonces les envía una señal a los empresarios diciéndoles que tienen que producir bienes en este sector para bajar su precio y que todo el mundo pueda acceder a ellos. Si algo es muy barato, significa que es abundante y que no es rentable invertir en ellos. O sea, es de esta manera, de manera espontánea, se coordina el mercado. O sea, los precios son una información, son señales de información, son canales de información como el lenguaje que nos permite comunicarnos a los seres humanos a la hora de realizar intercambios comerciales y producir y vender cosas y trabajar y todas estas cosas. El precio es una señal de información, no se puede fijar y es equivalente a fijar el lenguaje. Esto que os quede claro y es una cosa verdaderamente importante saberlo, que los precios no es nada objetivo ni es nada que ponga, es una cosa que se fija de manera espontánea en el mercado. Entonces, pues esto es todo. Simplemente quería contaros un poco cómo se generan los precios en la vida real, no en la vida de la cabeza de Pablo Iglesias o de Rejón o de Hugo Chávez o de Lenin, o de Girón de Velasco, de la Falange también, Aquí hay socialistas para todas las partes, tanto socialistas así progres como socialistas más conservadores. Para que veáis que los precios se generan de manera natural por la interacción de todos nosotros. Así que nada, espero que os haya quedado claro y que sigáis investigando en ello. Un saludo y nos vemos.